Buenos días. Mi nombre es Yanela Ventimilla y en este día vamos a explicar los ejercicios sobre finanzas. Bueno, nos pide que seleccionar un portafolio de activos con los siguientes datos. En el activo A, el 2013, 12%, activo B, 16%, activo C, 12%. En el año 2014, en el activo A, 14%, activo B, 14% y activo C, 14%. Y en el año 2015, el activo A, 16%, activo B, 12% y activo C, 16%. Nos dice, usted puede crear dos portafolios, uno con los activos A y B y otro con los activos A y C con inversiones de iguales proporciones en 50% en cada uno de los activos componentes. Primeramente nos pide calcular cuál es el rendimiento esperado de cada activo durante un periodo de 3 años. Para ello vamos a aplicar la fórmula del rendimiento esperado, que nos dice que el rendimiento esperado es igual a la suma de rendimientos dividido para el número de periodos. En este caso es 3 porque son 3 años. Ahora, para el activo A, vamos a hacer la suma de todos los rendimientos de cada año, 2013, 14 y 15. Entonces serían 12 más 14 más 16, lo dividimos para el número de periodos que es 3 y nos da un total del 14%. El mismo procedimiento lo realizamos con el activo B y el activo C y obtenemos igual un 14% en cada uno. Para el literal B nos dice que cuál es la desviación estándar del rendimiento de cada activo. Para ello vamos a aplicar la fórmula de desviación estándar que nos indica que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del activo A menos el rendimiento esperado del activo A elevado al cuadrado más el activo A menos el rendimiento esperado del activo A elevado al cuadrado más el activo A menos el rendimiento esperado del activo A elevado al cuadrado y esto dividido por el número de periodo en años menos 1. En este caso la fórmula está hecha con el activo A, pero es la misma fórmula para cada uno de los activos y únicamente sería luego el activo B y así sucesivamente. Entonces, dice cuál es la desviación estándar del rendimiento de cada activo. Aquí nosotros aplicamos la fórmula en el activo A, como la habíamos mencionado anteriormente, reemplazamos los datos y obtenemos un 2%. Para el activo B sería el activo B, que es el 16%, menos el 14%, que es el rendimiento esperado que obtuvimos aquí en nuestro ejercicio, 14% el rendimiento esperado del activo B, más el 14% corresponde al año 2014 menos el 14% del rendimiento esperado y elevado al cuadrado y más el 12% del año 2015 menos el 14% del rendimiento esperado elevado al cuadrado menos el periodo menos 1 que sería 2. La respuesta nos da un 2%. El mismo procedimiento con el activo C y la respuesta nos da un 2% igual. Para el siguiente paso nos pide calcular cuál es el rendimiento esperado de cada uno de los dos portafolios. Para ello nosotros vamos a aplicar primero el procedimiento de sacar el 50% de cada uno de los portafolios. Para ello, como nos había mencionado anteriormente que podemos crear dos portafolios con el activo A y B y otro con los A y C, entonces aquí tenemos el A y B y el A y C. En el año 2013, 14 y 15 tenemos los valores correspondientes al 12, 14 y 16%. Esto tenemos que multiplicarlo por el 50%, es decir, el 50% por el 12% que corresponde al activo A del año 2013, más el 50% multiplicado por el 16% que corresponde al activo B del año 2013, nos da un rendimiento del 14%. Esto tenemos que aplicarlo en cada uno de los años para poder sacar el rendimiento individual de cada uno. Como estamos haciendo el portafolio A y B, tenemos que hacer este procedimiento. Y luego sacar el rendimiento general del portafolio, que vendría a ser la suma de los rendimientos esperados dividido para el número de periodos. Entonces serían 14 más 14 más 14 dividido para 3, que nos da un 14%. En el portafolio A y C realizamos el mismo procedimiento, pero ocupamos los valores del activo A y del activo C, como se puede notar, porque estamos haciendo portafolios A y C. Luego de realizar las operaciones obtenemos un 12, un 14 y un 16% para cada año y realizamos lo que es el rendimiento esperado del portafolio sumando todos los rendimientos 12, 14 y 16 dividido por el número de periodos que es 3 y nos da igual un 14%.
Nos dice que cómo describiríamos las correlaciones de los rendimientos de los activos integrantes de cada uno de los portafolios que se calcularon en el inciso C. Entonces, nosotros podemos ver que aquí, al aplicar la fórmula del coeficiente de correlación en Excel, nos indica que el resultado es -1. Por lo tanto, según la tablita que nosotros tenemos establecida, nos dice que los rendimientos de los activos A y B están perfectamente correlacionados de manera negativa. Están un poquito más lejos del cero, entonces, y son valores negativos, por lo tanto está perfectamente correlacionado. Y para el portafolio AC, en cambio, nos da un valor de 1 positivo, y los rendimientos de los activos A y C están perfectamente correlacionados porque igual está un poquito más lejos del 1, o sea, no se acerca al 0 la respuesta, y es positivo. Para el siguiente literal, que es el literal el literal E, nos dice que cuál es la desviación estándar de cada portafolio. Para ello nosotros vamos a aplicar la fórmula de desviación estándar y utilizamos esta fórmula. Los datos del portafolio AB menos la desviación estándar, menos el rendimiento esperado del portafolio AB, más el portafolio AB menos el rendimiento esperado del portafolio AB, y igual que en el siguiente apartado, dividido para n-1, que vendría a ser el periodo de tiempo -1. Aplicamos la fórmula y obtenemos el 12, 14 y 16% que habíamos obtenido nosotros anteriormente en lo que es el rendimiento de los portafolios. Aquí es el 14% que obtuvimos en los portafolios. En este caso nosotros obtuvimos un 14% y realizamos lo que es la fórmula. Igual aquí sería 14 y el 14%. Y aplicamos la fórmula, que nos da un 0%. Esto es igual al 0%. Aplicamos la fórmula de la desviación estándar de Excel y podemos verificar que la desviación nos da a un 0%. Aquí nosotros nos faltó, exacto. Ya, perfecto. Aquí sí tenemos la fórmula adecuada. Listo. Ahora, realizamos el mismo proceso con el portafolio AC. Igual aquí obtuvimos nosotros el 12, el 14 y el 16%. Entonces aplicamos en la fórmula 12, 14 y 16%. Para el 14%, que es nuestro rendimiento esperado del portafolio AC. Al aplicar la fórmula obtenemos que nos da un 2%, y al aplicar la desviación estándar de Excel igual nos indica que el resultado es un 2%. Ahora sí podemos realizar el siguiente paso, que nos indica que nos pide indicar qué portafolio recomendaríamos y por qué. Entonces nosotros podemos revisar que en el portafolio A, como se refleja en la desviación estándar, esta se reduce al 0% y el rendimiento permanece en el 14%. Para el portafolio AC, la desviación estándar no se afecta con la combinación y el riesgo permanece en 2%, en tanto que el rendimiento esperado permanece en 14%. Debido a ello, nosotros podemos indicar que los dos portafolios tienen un rendimiento esperado de 14%, pero en cambio tienen distinta desviación estándar, y por ello se recomendaría utilizar el portafolio AB, porque el riesgo de esta cartera es menor, ya que esta tiene el 0%. Y eso sería todo. Gracias.